Todas las organizaciones agrarias y la Federación de Caza se manifestarán en Madrid el día 20 de marzo en defensa del medio rural. Quieren acabar con los atropellos, dicen, que está sufriendo el sector agrario y presentarán un manifiesto de 18 puntos para apoyar un mundo rural vivo y para que el campo sea un espacio para vivir dignamente. Hoy vamos a entrevistar al nuevo secretario regional de COAG, con el que también vamos a hablar de la polémica de Garzón sobre las macrogranjas y la calidad de la carne y sobre otros asuntos agrarios de actualidad. Él es Lorenzo Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros. Bueno, esta gran manifestación convocada en Madrid coincide en plena polémica por las declaraciones del ministro Garzón en referencia a las macrogranjas y a su calidad de la carne. Yo no sé si ha sido la puntilla o ya estaba previsto convocarla. No, estaba ya prevista esta manifestación, no se sabía la fecha concreta, se hablaba aproximadamente de mediados de marzo, pero no ha tenido nada que ver las palabras de Garzón. Por esto, hoy el ministro Garzón se ha reunido con el sindicato UPA, ha insistido que va a seguir intentando frenar las macrogranjas. Eso sí, se ha comprometido a visitar algunas explotaciones ganaderas con distinto, digamos, modelo de producción. Lo primero, yo no sé si ha echado en falta que en esa mesa estuvieran todos los sindicatos y no solamente UPA, y cuénteme qué le ha parecido la polémica del ministro. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una reunión que se ha pedido por parte de la organización agraria UPA. Nosotros, como organización, en su momento pedimos que el ministro de Consumo rectificara sus palabras públicamente o, si no, que se tomaran medidas en el gobierno con él. Como no ha sido así, pues nosotros en un principio no hemos pedido esa reunión. A mí me parece que lo lógico hubiera sido haberse reunido antes de estas declaraciones, tanto con las organizaciones agrarias como con el Ministerio de Agricultura, y haber intentado luchar porque estas macrogranjas no existan de ahora en el futuro, o poder hacer algo contra ellas, porque si alguien empezó a hablar de macrogranjas fue esta organización COAG. Y precisamente yo, en el año 2018, y con esta televisión local, o sea, esta televisión regional, en Noviercas, precisamente en el mes de marzo, donde se empezó a hablar del proyecto de la macrovaquería de las 23.500 vacas. Allí solo COAG se opuso en ese momento a que esa vaquería se instalara en Noviercas, cuando todo Soria por completo, con todas las organizaciones políticas y sindicales, defendían la vaquería. Yo al señor Garzón no le oí entonces ninguna palabra. Por eso entendemos que desde nuestra organización quizás los gestos del señor Garzón como ministro de Consumo, si de verdad quiere actuar contra este tipo de granjas, porque en definitiva la palabra macrogranja no está definida dentro de este diccionario de la definición de las granjas, efectivamente. Se empezó a hablar de eso a partir de entonces, porque hablar de 23.500 vacas, que son 23.500 UGMs, es hablar como 84.000 cerdos. Daros cuenta de que 84.000 cerdos es la mayor granja del mundo que hay ahora mismo, que se puso en funcionamiento en China el año pasado. Esa cuestión, desde luego, nosotros no la queremos ni en Noviercas ni en ninguna parte de España. Por supuesto, nosotros estábamos desde el principio en contra y coincidimos, y bienvenido señor Garzón, a que se defina y diga que no a ese tipo de explotaciones. Pero entre el medio de una cosa y otra hay un montón de explotaciones. Eso le quería preguntar. Bueno, usted tiene, de hecho, una granja familiar de porcino en Peleas de Abajo, ¿no? En la provincia de Zamora. Ayer decía en este programa Pablo Fernández, el portavoz de Unidas Podemos, que en Castilla y León hay muchas macrogranjas. ¿Su organización las tiene contabilizadas en nuestra comunidad? No, es que de hecho no existe tampoco una contabilidad general en España de las macrogranjas. Yo os puedo decir que en general hay unas 150 explotaciones de vacuno de leche de más de 600 vacas, que es lo que el nuevo Real Decreto que está elaborando el Gobierno para limitar el número máximo de UGMs dentro del vacuno de leche y de carne, porque ahora no hay límite, por eso se podría hacer esa macrogranja en Noviercas. A partir de que ese decreto se publique no se podría hacer, como no ocurre en Francia, que el máximo límite está en 500. Por lo tanto, 150 explotaciones de más de 650 vacas, pero ninguna llega a los 1.000, por lo menos aquí en este país. Eso no se podría considerar, aunque, como hemos dicho, no deberíamos de considerarlo, porque el nuevo decreto que se está elaborando va más o menos por esa línea, aproximadamente como la hay en el porcino, que ya lleva 22 años la regulación, en el único sistema productivo que hay de animales que tenía una regulación desde hace más de 20 años, y nadie ha dicho absolutamente nada hasta ahora. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de quien va a la máxima capacidad, por ejemplo en porcino, que puede poner 3.000 cerdas o 7.000 cerdos de cebo en una granja.
Nosotros entendemos que la explotación familiar, la que nosotros defendemos, una explotación de modelo social y profesional, estaría en torno al 50% de lo que permite la ley, ahora mismo porcino. Pues en vacuno se va a regular aproximadamente lo mismo, unas 750 UGMs, que van a ser unas 650 vacas en este país, y que entendemos que es una explotación familiar media, pues pueden estar varios socios, 2 o 3 hermanos o socios llevando esa explotación, y por lo tanto sería una explotación entiendo, familiar. señor Rivero, que ahora mismo en Castilla y León, según usted, no hay macrogranjas, la única que podría haber es ese proyecto de Noviercas en la provincia de Soria, que de momento está paralizado, ¿o no es así? Si se entiende por macrogranjas, porque es que, claro, hay que decir hasta cuántas UGMs es una macrogranja. 2.000 cerdos, hay aproximadamente unas 350 explotaciones, perdón, 3.500 en toda España. De las 88.000 explotaciones de porcino, que haya solamente 3.500, quiere decir que no llegan ni al 3% o al 2 y pico por ciento de todas las explotaciones que hay en porcino, capa blanca e ibérico. Unos 68.000 que hay de capa blanca, más unas 20.000 que hay de cerdo ibérico. Luego, por lo tanto, es algo insignificante. Por eso decía antes que no todo es blanco y negro, sino que entre el medio hay un montón de explotaciones como la mía, familiar, que yo ya no sé si soy macro o soy micro. Yo no lo sé, no lo sé. Volviendo a la manifestación de Madrid de ese día 20 de marzo, va a haber movilizaciones también en muchas provincias durante estos meses. ¿Cuáles son las principales demandas que hacen ustedes al Gobierno? ¿Por qué se sienten tan atacados? Hombre, hay muchos problemas pendientes, sobre todo porque ahora vemos a los ganaderos de vacuno de leche con unos serios problemas que no cubren sus costes de producción en la leche según le paga la industria. Hay problemas con los costes de producción en las materias primas porque estamos pagando unos piensos muy caros los ganaderos. Se ha desorbitado el precio de las materias primas, de cereales en general, por una cosa ajena a nuestro entorno del país, sino por problemas de la Bolsa de Chicago y otros problemas externos, y sobre todo las compras masivas de China de cereales han aumentado, y sobre todo también el elevado coste del carburante, de la electricidad y del gas. También hablaban en la rueda de prensa sobre la reforma laboral, ¿no? Efectivamente, la reforma laboral, la doble tarifa. Cuéntenos ejemplos concretos de por qué al sector agrario no le interesa la reforma que se está planteando en estos momentos. Quizás en el sector ganadero pues, influya menos porque son trabajos ya más o menos continuados, fijos, pero en los trabajos temporales, y hay que reconocer que en la agricultura, sobre todo en la recogida de hortalizas, de frutas y de verduras, pues es necesario contratar obreros temporales, porque la vendimia también, la patata, etcétera. Aquí en Castilla y León tenemos muchas jornales que se dan de temporada. Quizás la obligatoriedad de hacer un contrato al final fijo de estos temporeros es prácticamente imposible porque muchos de ellos son extranjeros, que a veces vienen unos años, otros vienen otros. Entonces es difícil que se pueda llegar a un acuerdo para que ese contrato temporal se haga ya fijo cuando llevas un determinado tiempo. Desde luego el cobro del salario es absolutamente lo que marca el convenio y lo que pagan todas las empresas. Estamos en plena precampaña electoral, usted que vive en un pueblo, yo no sé si la España vaciada, no hablo de los partidos, hablo de los habitantes de los pueblos, se sienten utilizados estos días por todos los partidos políticos. Bueno, en este caso concreto los ganaderos sí, porque hemos estado en este pim pam pum político de las declaraciones del señor Garzón a este medio de comunicación del exterior de Reino Unido, y que se ha usado dentro además de una campaña o precampaña en la que estamos aquí en Castilla y León. Pero yo creo que ya el señor Garzón no es ajeno a estas declaraciones, pues es la cuarta vez que hace unas declaraciones de este tipo. Y claro, nosotros no podemos quedar en ese pim pam pum de que político por un lado y político por otro, y nosotros como que nos estamos utilizando. Yo creo que somos lo suficientemente inteligentes para saber que esas declaraciones hayan sido utilizadas de una manera o de otra en el inglés, en la traducción, pero de todas maneras han hecho daño a toda la carne en general de todos los ganaderos de España. Entonces, creemos que no ha sido ingenuo. Es una campaña orquestada desde Unidas Podemos y desde su formación política para mantener siempre en el espejo público o de cara a los medios a un ministro que no ha hecho absolutamente nada dentro del Ministerio de Consumo más que salir en los medios, desde nuestro punto de vista. Porque si a esta población que tanto quiere resolver el problema de la alimentación y que no haya tanta obesidad, pues ahora nos podría ofrecer datos diciendo, bueno, pues hemos corregido la obesidad porque se ha corregido el consumo de carne y ahora en España hay menos obesidad que había hace un año. Es que no hay datos de eso, solo tenemos las 4 intervenciones que hemos visto de este ministro haciendo daño muchísimo además a un sector que generalmente lo desconoce, pero sí hablando para sus acólitos, creo que para sus votantes, y creo que, en definitiva, muy pocos para los representantes del sector agrario. Yo creo que ha hecho unas declaraciones, desde luego,
pues fuera de lugar, fuera de sitio, que no lo haría jamás ningún ministro en ningún país. Yo creo que no lo haría nadie. Y debería de pedir disculpas si es lo que se le pide. Es que ni eso, no. Y al contrario, está diciendo que va a seguir. Pues veremos otra quinta ocasión. Él se ha ratificado, de hecho. Claro, sí. Otra semana en los medios, que vamos a ver. Señor Rivera, hablando de la España vaciada, ahora sí ya como partidos políticos, ¿cree que sería bueno para el medio rural que entraran en el Parlamento regional? Bueno, yo creo que es bueno siempre que haya una diversidad que represente al medio rural. Entiendo que a veces en estas plataformas hay mucho de oportunismo, pero creo que tienen toda la legitimidad del mundo para representar al medio. Otra cosa es que se consiga. En realidad, muchas de estas plataformas acaban siempre en política, por desgracia, y después acaban decepcionando a la mayoría de la gente, pero no quiero con esto decir que ahora esté ocurriendo lo mismo. En Soria llevan mucho tiempo trabajando, en Zamora se trabajó, no se han puesto de acuerdo, al final no hay, bueno, ya sabes lo que pasa. Entonces creo que es bueno, pero tiene también su vertiente peligrosa. Pues hoy además hemos preguntado a nuestros seguidores en Twitter, la pregunta que le hemos trasladado en las redes sociales es si cree que la España vaciada irrumpirá con fuerza en las Cortes regionales. Ahí van a ver el resultado, la mayoría cree que no, un 57%, y el resto un 43%, bueno, pues que sí que puede entrar con bastantes procuradores en el hemiciclo de Parlamento. Ustedes, claro, en campaña me imagino que se mantienen neutrales como sindicato agrario, no piden el voto para nadie, ni van a actos de partido, no lo sé, le pregunto, ¿eh? No, en absoluto. Nosotros, además, como organización agraria, como COA, en nuestros estatutos figura claramente que tenemos una independencia política y que nosotros defendemos problemas profesionales. Porque tienen votantes de todos los colores. En nuestra organización hay gente de todas las organizaciones políticas y la política se deja a la puerta y hablamos de temas profesionales. Cuando hay un desliz o hay algún problema, eso es tema de debate porque no se deben de mezclar unas cosas con otras, pero en absoluto. Incluso yo, que fui concejal de mi ayuntamiento, pues dejé mi cargo honestamente cuando fui elegido para que no se enturbiara mi pretensión política, que no la tenía, porque en un pueblo de 250 habitantes ya podéis imaginaros, pero desde luego me aparté totalmente de la... Hace 3 meses que fue elegido usted como... Sí, pero ya era presidente de COA Zamora. Claro. Ayer conocíamos que finalmente los fondos de la PAC se mantienen en su cuantía. Parecía una buena noticia, pero porque era algo que no estaba previsto inicialmente. Ustedes no acaban, los sindicatos en general, no acaban de estar satisfechos porque no se reconoce como debería al agricultor profesional y además dicen que se han exigido unos requisitos medioambientales que harán a veces, bueno, pues en cualquier caso más altos los costes de producción. ¿No les convence del todo o creen que el hecho de poder conseguir la misma cuantía es una gran noticia? No es la misma cuantía porque se ha reducido un 2% en general desde el principio, desde que se aprobó el plan financiero. Tampoco es la misma porque vamos a cobrar lo mismo sin tener en cuenta el IPC ni la pérdida de poder adquisitivo desde ahora hasta el 2027. Luego tenemos una foto fija del dinero que vamos a cobrar de la PAC. Podemos perder, ahora estamos en un IPC del 6% más o menos, vamos, supongo que sea estructural, o sea, coyuntural, que no dure mucho tiempo, pero si durara mucho tiempo estaríamos con una pérdida en los próximos 6 años de una cantidad importante de dinero que nunca se tiene en cuenta el IPC para nuestras subvenciones de la Unión Europea. Luego, por un lado eso y por otro lado, esta PAC ni es justa, ni es social, ni defiende al profesional. Nosotros lo hemos dicho desde el principio. Esto es mero escaparate verde, mero escaparate de hipocresía verde, porque por un lado se nos exige a nosotros muchos condicionantes medioambientales para luchar contra el cambio climático, pero por otro lado a todo lo que viene del mercado exterior, de países terceros, los acuerdos comerciales que hay desde la Unión Europea, no se les exige la misma calidad y los mismos estándares que nos exigen a nosotros de bienestar animal y sobre todo de calidad. Entonces, claro, nosotros estamos en diferencia, sobre todo con todo lo que viene desde fuera, y ahí tendría mucho que hacer el ministro de Consumo. Vaya usted a Marruecos, vea esos tomates que llegan ilegalmente, luche porque esa carne que llega de Argentina vaya a las grandes superficies y oblígueles a que se le pague la leche bien a los ganaderos. En fin, yo creo que ahí hay un gran trabajo del Ministerio de Consumo que debería decirlo. Lo ato a esto porque son cosas que además debería de luchar con el ministro de Agricultura a la vez para que la ley de la cadena alimentaria se llevara a efecto ahora que se ha aprobado, para que no hubiera estos desmanes dentro del sector. Pero en definitiva la PAC va a ser para nosotros un
condicionante que con las exigencias, sobre todo que nos van a exigir medioambientales, vamos a producir menos dentro de nuestras explotaciones, porque tenemos que reducir fertilizantes, fitosanitarios y dedicar un 25% de nuestras explotaciones, en general de la Europa, a la agricultura ecológica. Quiere decir esto que, según algunos estudios que se han hecho, vamos a reducir nuestras producciones probablemente alrededor de un 15%. Si no conseguimos la soberanía alimentaria en Europa, porque vienen 2 años de sequía que pueden venir, en esta comunidad los hemos tenido seguidos, pues podemos quedarnos con que tenemos que comprar cereales y más cosas fuera de aquí, y nos pasaría lo que las mascarillas. Yo creo que la soberanía alimentaria es algo que tenemos que defender a muerte, y que precisamente en la carne es donde somos exportadores nato, de porcino, de vacuno, de ovino y de aves, y deberemos de seguir defendiendo ese sistema a muerte, un sistema de calidad y sobre todo de profesionales. Y porque comemos 3 veces al día, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Eso no lo hemos dejado de hacer. Es una buena costumbre. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros tertulianos. Arenales, por ejemplo. Señor Rivera, primero, enhorabuena, y la verdad es que tiene una tarea usted encomiable, o sea que le animo, veo que lo conoce perfectamente, le animo a que siga en ese camino. Yo creo que cuando le planteaba al presentador, cuando le planteaba a José Luis lo de la entrada de la España vaciada, no se nos debe olvidar a nadie que 12 de los puestos los ocupa gente que viene del Partido Ciudadanos, porque aquí se va poniendo los nombres y en definitiva son los mismos que ya han estado en otros sitios. Yo creo que las personas son importantes. Pero bueno, con independencia de eso, yo creo que realmente vacío es el ministerio, como usted bien ha reconocido, del señor Garzón. Además de estos ataques absolutamente furibundos al mundo rural, no solamente por parte del señor Garzón, sino por parte del actual gobierno de Pedro Sánchez, del actual gobierno socialista, porque nada más llegar al gobierno relajan la ley 1160 del Ministerio de Economía, que era la que les exigía a los operadores que se digitalizase todas las zonas rurales, por lo tanto lo relajan, se cargan el plan 300% que había dotado ya con 525 millones de euros para que hubiese 300 megabits en el 100% de los municipios. Por lo tanto, pueblos sin digitalización, pues lógicamente es muy difícil el progreso. Se cargan la tarifa plana que había en municipios de menos de 5.000 habitantes, nada más llegar. Se cargan también los fondos de reindustrialización, que en esta comunidad autónoma los disminuyeron a la mitad. Es decir, yo creo que hay unos ataques furibundos permanentemente al mundo rural por parte de las políticas de izquierdas, que en el caso de la extrema izquierda, como es el caso del señor Garzón, pienso que es que no tienen ya un pase, y yo le solicitaría, si le gusta la idea, en que en esa manifestación que van a celebrar ustedes en el mes de marzo, o ya pedirle al presidente del Gobierno que, dado que no cesa al señor Garzón después del daño que está haciendo, primero que haga una campaña a favor de la marca España y de la carne española, pero de forma inmediata, y si, como todos sabemos que los recursos son escasos, pues yo creo que suprimiendo el ministerio del señor Garzón, que hasta ahora no ha servido absolutamente para nada. Y realmente cuando él habla de las macrogranjas, macrogobierno con 23 señores que lo único que están haciendo es destrozando el campo español. ¿Le parece una buena idea lo de la campaña de publicidad sobre la carne española? Bueno, yo creo que todo lo que... Tengo que hacer yo la pregunta, Arenales, porque realmente no la rematas. La he entendido. Yo creo que toda la publicidad y todo lo que se hable de nuestros productos españoles, pues como dicen por mi pueblo, si hablas mal de la burra, tarde la vendes, ¿no? Entonces, yo, como decía antes, es que no he oído jamás a un ministro decir unas declaraciones hablando mal de las producciones de tu país. Creo que eso debe de reconocer que estuvo muy mal, sea un bulo o no un bulo, después se utilice. Entonces, creo que Inglaterra, que compra 82.000 toneladas de carne a este país, 300 millones de euros al año, creo que se merece que no se le diga eso, porque claro, el consumidor inglés cuando lea eso, pues dirá, bueno, será verdad, será mentira, si lo dice un ministro, joder, será verdad, no tiene vuelta de hoja, creo que eso estaremos todos de acuerdo. Si ahí rectifica y pide disculpas, yo creo que hasta ahí, punto, pelota, no hubiera habido más, y no pedimos ya que ahora reorganice el gobierno, porque va a ser imposible, es un gobierno de coalición, sabemos que son complejos, difíciles, que habrá un pacto para que no toque a ningún ministro de Unidos Podemos, en fin, todo esto que se sobreentiende, ¿no? Pero bueno, si es tan fácil, si no hay que ser tan arrogantes, si te has equivocado, pues chicos, pide disculpas y punto, pero creo que no va a llegar a eso. Entonces, bueno, nosotros pedimos ya en su día la dimisión de la ministra del MITECO, Teresa Rivera, no ha hecho caso, pues sabíamos que tampoco va a hacer mucho caso, porque claro, defendemos la
la ganadería extensiva, pero si a la vez defendemos el lobo y defendemos toda la fauna silvestre, toda la fauna salvaje, pues hombre, unas cosas y otras son incompatibles. Pero fíjate, sí son compatibles la ganadería extensiva y yo me gusta decir la ganadería estabulada o de granja, no intensiva ni industrial, porque es que industrial es todo, hasta el teléfono móvil que llevamos todos en el bolso, que no lo hace el electricista del pueblo, lo hace un industrial. Bueno, pero intensiva es estabulada, es lo mismo. Bueno, ¿no? pero se habla con desprecio, ¿no?, de industrial, como diciendo que la ganadería industrial, la de mi granja, por ejemplo, que hay maltrato, que hay no sé, es mentira, eso no es cierto. Y si hay alguien que hace maltrato, que se denuncie. Yo tengo un carnet de... ¿Cuántos controles tiene en su granja, más o menos al año? Bueno, son aleatorios, te tocan por sorteo, y a mí me han tocado varios, y cuando van, pues en la granja, pues luego las inspecciones veterinarias te piden todo el libro de todas las materias primas que entran allí de los piensos, medicamentos, receta veterinaria, que por supuesto no se medica nada si no hay con receta veterinaria, como cuando yo voy a una farmacia, si no llevo receta no me dan un antibiótico, cualquiera de nosotros. Luego creo que eso es mentir y falsear a la opinión pública, que se ponen hormonas en los piensos cuando está prohibido desde 2004 en la Unión Europea en general, no se medican ni se utilizan antibióticos sin prescripción veterinaria, y desde luego yo tengo inspecciones, pues a lo mejor he tenido ya 8 o 10. Ayer decía un tertuliano aquí que cuando él entraba en una granja, que antes en las granjas de los pueblos olía, perdón por la expresión, a moñiga, y que ahora cuando entramos en una explotación huele a medicina. Pues no es cierto, yo estoy en mi granja todos los días. Yo estoy en mi granja todos los días y puedo decirte que, hombre, no es el olor que tenemos aquí, porque es un sitio donde hay animales, hay cerdos, y desde luego hay un olor característico al animal, pero desde luego no hay ni maltrato animal, porque además para que te den permiso ahora para una granja tiene que tener 4 condicionantes. Primero, que tenga la alimentación garantizada, agua potable, luz suficiente, espacio suficiente, lo que marca la Unión Europea para cualquier tipo de animal que sean cerdos, sean vacas, sean ovejas, y desde luego también a los cerdos se le añade un juguete que llamamos juguete o algo para que con su boca estén continuamente mordisqueando para que tengan entretenimiento. Roberto. Sí, voy a intentar ser un poco más sintético que Arenales, que será complicado. Eso es fácil. Nada, 2 apuntes muy rápidos. Lo primero, se agradece la sensatez y el conocimiento que usted aporta a este debate, que yo creo que adolece mucho de eso, es un debate muy de brocha gorda. Segundo, sobre el tema Garzón, solo decir que a mí también me parece que no entiendo la cerrazón del ministro en seguir adelante con esto. No hubiera pasado nada si hubiera reconocido que se ha equivocado, porque yo creo que así lo hizo. Y sí quería preguntarle concretamente, ¿creen que ustedes, que esto lo puede hacer el Ministerio de Consumo, cree que en los productos que vamos a comprar la gente debería figurar de qué tipo de explotación llega a ese producto? Es decir, que dentro del etiquetado, nosotros cuando vamos al supermercado y vemos los filetes, venga, proviene de una granja de 300 animales, 500 animales, 1000 animales, 2000 animales, lo que sea. Extensivo, intensivo, en fin, eso es, pero ¿cree que el consumidor tendría que tener derecho a elegir y si eso podría también, no sé, condicionar un poco también la apuesta o no de las empresas o de los ganaderos además? Más allá del precio, claro. Sí, eso está claro. Está bien, nosotros sobre el etiquetado claro hemos estado luchando y seguimos debatiendo y hemos pedido siempre que haya un etiquetado claro dentro de la Unión Europea. El etiquetado claro es sobre todo trasladar al consumidor que pueda elegir entre un producto de la Unión Europea, porque se habla de Unión Europea, es un mercado único, no podemos hablar de nuestro país solo, y desde luego en ese tutur revolución se están mezclando churras con merinas, porque claro, hay miel que procede de China, de estos acuerdos comerciales que os decía antes, que entran a través de Rumanía y de Portugal, triangulan y aparecen ya en la etiqueta como miel europea. ¿Cómo? Porque la normativa europea permite que cuando un envasado de una miel tiene un 51%, que es más del 50%, de miel española, si el otro 49% es China, la miel es de la Unión Europea. Es así de fácil. Contra eso se puede luchar, lo puede hacer el ministro, porque podría hacer algo, ¿no? Claro, ir a Europa y decir esas cosas. Solo es dar más información al consumidor. Digo en eso, pues como digo, pues también el etiquetado, claro que no hay que andar ahí con una lupa a ver si ves de dónde procede, si del Perú o de dónde viene. Creo la que cantidad de agua que tiene la carne. Eso es básico, es vital. Luego que el consumidor elija, que yo quiero comer espárragos de Perú, pues los como, los que quiera, pero que tenga la posibilidad de ver claramente en el supermercado donde compra, en su tienda, de dónde proceden esos productos. Creo que es algo tan lógico que ya se está debatiendo. Creo que en la próxima reunión que hay en Francia a nivel de presidentes se va a debatir el tema de todo lo que entra de países terceros, que se le haga la obligación, el producto espejo que llaman, ¿no? Que de lo que se nos exige aquí se le exija a lo que viene también de fuera, sea de
Argentina, sea de Brasil, que allí sí que se usan hormonas del crecimiento, sí que se usan antibióticos y se usan también cereales modificados genéticamente. Claro, aquí hay unas normas muy estrictas y nosotros las tenemos que cumplir. Exigimos lo mismo para lo que viene de fuera. Y tienes razón en que ahí en el etiquetado hay muchísimo que trabajar y desde luego ahí el Ministerio de Consumo debería de hacer hincapié. La conclusión es casi que un país donde más controles sanitarios hay, donde más controles de todo tipo hay, ahora está en entredicho precisamente el producto que es la carne, ¿no? En otros países, bueno... Bueno, lo que sí sé yo es que por lo menos es que los controles de calidad que se hacen en todos los mataderos e industrias cárnicas que hay en este país, incluso toda la que se exporta a China, por ejemplo, de porcino, que es la mitad de la que se exporta al exterior, otro tanto va a la Unión Europea, cumple todos los estándares para el mercado chino, porque ellos vienen a inspeccionar los mataderos y vienen a inspeccionar nuestras granjas, los chinos. Menudos son. Chema. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Buenas noches. Yo creo que esta última parte de la conversación que habéis tenido es lo que se llama la trazabilidad, ¿no? El poder hacer el seguimiento del producto, de dónde viene y tal. Y es verdad que en eso se ha avanzado mucho, pero tienes toda la razón. Dice, hay que tener muchísimo interés en leer lo que allí pone, cuando al final, Roberto, lo que miramos es el precio, ¿no? Y hay demasiadas familias que exclusivamente y razonablemente pues, se rigen por el precio. Yo, en relación con la cuestión esta del ministro de Consumo, mi consideración es una solo. Hay que asumir que quien dice y quien grita y quien reclama es quien está en la oposición. Quien está en el gobierno hace. Y entonces, cuando tú tienes un ministro que dice, oiga, mire usted, haga. Esa es la cuestión. Yo creo que no ha perjudicado, porque nuestro producto cárnico en Europa tiene el suficiente prestigio y ya ha salido la propia Unión Europea a dar garantías al respecto. Pero la cuestión, con la ley reguladora de la cadena alimentaria, eso vamos por el buen camino, aunque haya que profundizar mucho en ello. Y lo segundo, la PAC. Ya vamos peinando canas todos. Recuerda, cuando se entró en la Unión Europea esto iba a ser la ruina de la agricultura, no lo fue, y fue la política agraria común la que lo mantuvo, y ha sobrevivido, y ustedes se han adaptado, a lo mejor no se han utilizado con óptimamente los recursos que nos llegaron, pero es imposible imaginar la supervivencia de la agricultura autóctona sin una política agraria común, que en el fondo son subvenciones. En su momento les forzaba a la reestructuración, a la modernización de las instalaciones, al cooperativismo, etcétera, y ahora pues ponen condicionantes medioambientales. Yo creo que la negociación ha habido recorte. Gran Bretaña era contribuyente neto y se fueron los ingleses. Vale. Te empiezo por lo último. Yo creo que la negociación de la PAC, desde el primer momento, nosotros hemos estado en contra porque se planteaba este pacto verde que no nos convencía, es hipocresía verde que nosotros llamamos. Veremos a ver en qué queda. Por supuesto que desde la entrada al mercado común ha cambiado mucho este país, pero fue una entrada que nos obligó a llevar por delante unos condicionantes. No nos dejaron producir ni siquiera el azúcar del autoconsumo, y ahí se aprovechó Francia, se aprovechó Alemania, y eso lo hemos estado pagando caro hasta ahora. Se cerraron muchas fábricas con la reestructuración, con la desaparición de la Organización Mundial del Comercio del Azúcar, de la OMC. Entonces, todo esto se está pagando. Se está pagando también que no nos dejaron producir ni siquiera el consumo de leche. Y eso no se negoció, desde nuestro punto de vista, bien en el momento en que estaba Carlos Romero, que era el ministro de Agricultura, que os acordáis que no le gustaba o no le daba miedo volar en avión, y a muchas de las... Era de Zamora, hombre. Era zamorano. Sí, por eso lo sé. Entonces, no asistía porque no podía volar, no le gustaba. Entonces, que el de Portugal no fuera, que entró a la vez con nosotros, pues bueno, bien, pero aquí en España se jugaban muchas cosas. Esas dos las destaco porque a esta comunidad le afectan directamente la leche y el azúcar. Y esos problemas los hemos venido arrastrando hasta ahora, Y luego hemos arrastrado un problema estructural, que es por lo que esta PAC, después de las 5 reformas que hemos pasado, no ha tenido agallas para acometerlo, es el relevo generacional. Exacto. Nosotros hacemos, aquí hay 750.000 explotaciones en este país, pero solamente cotizamos a la Seguridad Social Agraria apenas 300.000. Es un problema estructural que llevamos aquí, que no lo tiene Francia, que no lo tiene Alemania y que no lo tienen otros países de la Unión Europea, que cobran el doble en proporción de media que nosotros de ayudas PAC.
Nosotros vamos a sufrir una convergencia en nuestros derechos. Ya este año en las cobros de la PAC nos han reducido, sobre todo los que tenemos derechos altos, porque tenemos explotaciones ganaderas, sobre todo de ovino y de vacuno de leche, que no tienen base territorial suficiente y sus derechos en esas hectáreas son muy altos. A lo mejor de 1.500 euros la hectárea, pues los han reducido, que hay ganaderos que tienen menos de 3.500 euros menos ya en la convergencia, y eso lo obliga a la Unión Europea. Pero claro, no obliga a que un francés cobre lo mismo en una hectárea que un español o que un rumano, o eso hay que defenderlo. Pues Lorenzo Rivera, se nos termina el tiempo. Qué importante, de verdad, es olvidarse a veces de los políticos cuando hablan del campo y hablar realmente con los que pisan barro y pisan terreno. Es verdad. Y en ese tono. Y en ese tono, exacto. En ese tono. Con ese Muchas conocimiento. gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Un placer. Gracias.